Excelente. Listo. Ya empezó a grabar. Sí, señor. Buenas tardes al profesor Roque. Ahorita el profe Roque Alfonso se va a presentar y toda la historia porque la entrevista con él es alrededor de la sistémica y lo quiero escuchar a él. Este video eventualmente para que quede por ahí en YouTube para el número de lectores o escuchas nuestro en el mío, que no son muchos, pero queda para la historia, queda para la historia. Y son cosas que son importantes para estos temas. Entonces, profe, para yo no tomarme la palabra, haga una presentación lo extensa que quiera, porque me interesa conocerle usted y su trabajo, sobre todo en sistémica y todo eso, me encanta. Lo poco que le escuché me encantó. Entonces, tiene la palabra. Bueno, yo soy Roque Alfonso, soy ingeniero, consultor y a mí me han pedido que haga videos, pero ya estamos en el siglo XXI. Entonces yo he hecho videos, o sea, con mi nieto, o sea, él usa los modelos míos y todo eso está en YouTube, pues, como 10 videos. Y yo les puedo dar las referencias, ordinariamente les entrego mi sistema de información, la base de conocimiento. En fin, tengo más de 40 años trabajando complejidad y para trabajar en eso se necesita pensar en sistemas. Entonces, soy una persona que está dispuesta a aprender con el que sea y a compartir conocimiento. Tengo que pregunten lo que quiera. No, básicamente me gustaría el historial de cómo llegó. Yo ya sé que usted me corrige, ingeniero metalúrgico de la UIS, de la década Ajá. de los 60, 70, y me interesa es cómo llegó al campo de la sistémica y por qué he sabido que Ah, al porque, sector de petróleo, porque, todo eso. Entonces, porque esa historia me gusta. hice una maestría con la Universidad de Monterrey hace muchos años y ellos utilizaban la metodología de sistemas y entonces me metí por ahí. Yo tengo más de 40 años haciendo consultoría, utilizando el pensamiento de sistemas, las ciencias de la complejidad, los sistemas complejos adaptativos. Yo diseño metodologías, enseño a modelar a la velocidad de las conversaciones. He trabajado con la Universidad del Rosario en eso y ya mi mente, yo cuando estoy conversando estoy construyendo un modelo. Entonces ayudo a construir modelos, estoy consciente de los instrumentos que uso son conceptos, modelos, metodologías y técnicas y escribo ensayos. A mí me queda muy fácil escribir un ensayo en 2 días, entonces tengo muchísimos ensayos y los escribo para la situación específica. Todos esos ensayos yo se los doy a la gente que esté interesada. Y los videos, como lo dije al principio, yo les recomiendo que vean los videos de mi nieto. Yo se los puedo hacer llegar, él usa los modelos míos y, y yo no, o sea, yo puedo diseñar un modelo, estoy trabajando con la gente y voy modelando, porque todo el mundo modela, ¿no? Y esto, profe, por ejemplo, por Ajá. qué no se ha difundido o tal vez una impresión mía o por qué no se ha difundido más la toma científica de decisiones por parte de la mayoría de organizaciones usando los Ajá, pues modelos de sistemas? yo te explico un poquito. Yo uso, o sea, yo uso los procesadores, ¿no? Un procesador es un generador de procesos y uno de los procesadores que utilizo los llamo los volantes. Entonces tengo un volante uno que es sobre la comunicación, un volante 2 es sobre cómo la comunicación la ve Otto Scharmer, que él ve 4 niveles, o sea, el nivel uno es la descarga de la narrativa que la persona ha construido, el nivel 2 es el nivel científico, el nivel 3 es el nivel de escucha que está difundiendo el Papa y el nivel 4 es construir con el otro. Entonces, el nivel científico, que es el nivel 2 sí, digamos, el conocimiento para mí está en una explosión enorme
yo veo cuatro niveles de conocimiento. El primer nivel es el nivel de los negocios, de las industrias que usan un conocimiento aplicado. El segundo nivel es el nivel de los profesionales que usan un conocimiento especializado y ellos tienen sus clientes en el primer piso. El tercer, por ejemplo, ese video lo tiene mi nieto, que se llama el cubo del conocimiento. El nivel 3 es el nivel de los proyectos, donde el conocimiento es multidisciplinario, y el nivel 4, que es el más alto, es el de la ciencia de la complejidad. Y ese nivel, aunque toda la teoría y la ciencia de la complejidad se está desarrollando a muy alta velocidad, sin embargo, como la gente, por ejemplo, los profesionales viven en el segundo nivel, a ellos les cuesta, ¿no? Les cuesta trabajar en los proyectos porque es un conocimiento multidisciplinario y les cuesta el pensamiento de la complejidad y entonces ahí hay todavía que hacer mucho trabajo de difusión y hacerlo con mucho cariñito, digo yo, ¿no? Sigo el trabajo de Peter Senge en el MIT, sobre todo para los procesos de cambio, y ellos han producido muchísimo material y muy bueno, ¿no? En la charla que di sobre la cuchara, el cambio y la gestión estratégica, habla sobre ese tema, o sea, la cuchara maneja el vacío. La gente del MIT habla de 5 vacíos al iniciar un cambio profundo, que hay que manejarlos al mismo tiempo: vacío de tiempo, vacío de ayuda, vacío de compromiso, vacío de reflexión y vacío de confianza. Ordinariamente, como cuando participo en algún proyecto y los veo que están en una situación específica, yo les coloco un ensayo o les doy una referencia o diseño un modelo en el momento para manejar esa situación específica que se está manejando ahí. Sobre los procesadores, yo te envié un modelo que diseñé para una conversación. O sea, la humanidad ha vivido tres fases, digamos así. Y los procesadores primero fueron orales, eh, después se inventó la escritura y entre la parte oral y la parte escrita vivió Sócrates, y Sócrates sentía mucho miedo de que la gente no volviera a pensar, y ese procesador de la escritura tiene 5.500 años, y vivimos todo ese tiempo con esos dos procesadores, el oral y el escrito, y tenemos que unas 2, 3 décadas de los procesadores digitales, y entonces la gente todavía no se da cuenta que dentro de unos 80 años todos van a ser nativos digitales, y, y ellos hablarán de nosotros así como de épocas muy lejanas, pero no son tan lejanas porque serían 100 años, 200 años, así como nosotros hablamos del siglo XIX, del siglo XVIII. O sea, para mí la economía todavía está en el siglo XIX, no acepta la retroalimentación, la filosofía no acepta el tiempo. Nosotros trabajamos con tiempo a la -1, velocidad, tiempo a la -2, aceleración, en fin. Eh, entonces, prácticamente, y el fenómeno de los ingenieros, o sea, nosotros aprendimos a usar el conocimiento. Entonces, uno como ingeniero, o por lo menos a mí me pasa eso, yo no soy capaz de usar una palabra si no sé qué significa. Entonces, cuando hay una palabra que no conozco, entro y la busco. Ahora, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Ese es un procesador. Y entonces cuando la gente, yo la veo como asustada con eso, le digo, pero por qué miedo? Pues si el ser humano, si uno va a inventar un carro, uno no inventa un carro que sea más lento que uno, sino más veloz, que tenga más fuerza. Y bueno, esa es la inteligencia artificial, o sea, ya te hace en un segundo lo que tú gastarías 3 años. Pero como se está produciendo, se publica un libro cada 30 segundos, ya la gente no puede leer todos esos libros, pero la inteligencia sí los puede leer. Pero el problema que se está generando es que la gente no sabe hacer las preguntas. Y no las sabe hacer simplemente porque el modelo mental que ha construido es un modelo obsoleto. O sea, por eso es que los videos yo pido que los hagan mi nieto, que es un nativo digital, porque
eso es lo que viene, pues, o sea, ellos ya, para ellos existió la fase oral, existió la fase escrita y existió, y están en la fase digital, y ya hay pueblos que un niño de menos de 12 años con un celular en la mano es un delito para que tenga infancia, o sea, que viva su fase oral, que aprenda a hablar, después que aprenda a escribir, y eso ya Bill Gates lo prometió, que en menos de un año los computadores enseñarían a leer, y después en la fase digital. Y como esta generación tiene un poder que no tenían las generaciones anteriores, entonces estamos viviendo cambios disruptivos con la generación de dirigentes más inepta de toda la historia humana. Pero la ineptitud nace de eso que te estoy diciendo, o sea, que estamos viviendo situaciones muy complejas y la gente no tiene el conocimiento. Además, en la medida que tú estudias y lees lo que pasa con el cerebro y lo que dicen los biólogos, entonces te vas dando cuenta de lo que sucede. O sea, lo que yo alcanzo a entender es que desde que nacimos, o sea, los 9 mejores meses de un ser humano están en el vientre de la madre porque todo es para él. Pero ese niñito que está en el vientre de la madre oye la voz del papá, oye la voz de la mamá, y cuando ya nace, pues ya no está la piel de la mamá, oye mejor, y él se pone así, entra en un mundo mágico y se está aprendiendo y cuando se queda dormido porque colapsa, o sea, ¡pum!, queda dormido, al otro día sigue otra vez y está aprendiendo y esa pasión por el aprendizaje puede durar toda la vida porque yo tengo 81 años y sigo igualito aprendiendo. La mamá cree que está jugando. Ahora, ¿qué sucede? Que cada persona construye una historia y en esa narrativa es la que él tiene. Entonces, lo que dice Maturana, o sea, lo que tú escuchas de lo que yo digo tiene que ver contigo, no conmigo. O sea, la persona no oye, sino lo que se acomoda a la historia, lo demás rebota. Entonces la gente dice, bueno, y entonces si uno se casa, le digo, bueno, cuando uno se casa, ella viene con una historia, uno llega con una historia, ahora entre los dos hay que crear la historia de los dos, pero los procesos siguen, o sea, yo le digo a la gente así, cuando estamos muy en confianza, le digo, es que nadie oye a nadie. O sea, no expliques mucho, ¿no? Ya agarraron lo que necesitaban. Entonces, eh, yo tengo muchísimo ensayo porque yo escribo bastante sobre, por ejemplo, escribí un ensayo sobre los procesadores, las muñecas rusas y los proyectos. Y yo veo cuatro conceptos básicos, o sea, las restricciones, las iteraciones, las configuraciones y los requisitos, esos cuatro. Y claro, si tú hablas de requisitos, estás hablando de calidad total, entonces todo el pensamiento de la calidad total. Si hablas de restricciones, estás hablando de normas. Si hablas de iteraciones, que es el concepto básico de la matemática de la complejidad, que es una matemática cualitativa. Y, o sea, esos son los elementos, los cuatro elementos. Entonces, Me gusta mucho. se le puede ayudar a la gente se le puede ayudar para que se dé cuenta de eso. O sea, ¿cómo podemos, Pedro y Pablo pueden trabajar juntos? Primero que tienen que escucharse, pero al escucharlo, tienen que escucharlo en su narrativa, en su emoción, sin traducciones. O sea, si la persona dice que los zapatos, que los caballos tienen 50 patas, no lo contradiga, dile, oye, yo no veo sino cuatro, ayúdame a ver las otras 46, pero tienes que meterte en la narrativa del otro. Y eso es lo que yo entrenaba a la gente en la Universidad del Rosario, o sea, y yo les coloco, yo se los pongo ahí en las redes sociales de un video que tiene un paper científico y el pensamiento del Premio Nobel de Economía del 2002, y les digo, esta es la práctica uno, ahora hay que hacer las otras prácticas, o sea, si nos metemos ya en ingeniería, entonces, por ejemplo, el Kanban tiene 6 prácticas, o sea, el conocimiento está, la tecnología está, pero la gente no está lista y la gente no oye sino lo que se acomoda a la historia que ha construido desde niño. Ese es el yo que recuerda de Daniel Kahneman.
En fin, Me llama la atención que usted, el enfoque que usted sigue, porque este es un enfoque de sistemas como tal y no tecnológico. O sea, porque hoy en día muchos que se denominan ingenieros de sistemas piensan que solamente es el uso de artefactos. pero sí, pero yo he tenido muchos ingenieros de sistemas, alumnos míos, y ellos me dicen, pero es que yo soy ingeniero de sistemas. Le digo, si tú eres ingeniero de sistemas, pero tu mente es totalmente analítica. O sea, no ven totalidades. O sea, esos ingenieros fueron, y los formaron para que entraran en una configuración que es la que domina el mundo. O sea, o sea, es lo que estamos viviendo. O sea, yo no, a, a mí no me preocupa lo que estamos viviendo porque, por ejemplo, en el 2018 yo me levantaba todos los días a ver la televisión porque así como si fuera una serie de Netflix, porque yo pronosticaba lo que venía y yo veo que en los próximos 3 años el cambio va a ser muy grande. Y fuera de eso estoy en redes, o sea, yo me considero un nodo de una red y yo sé a quién le pregunto de geopolítica, a quién le pregunto de sistemas o de tecnología. Yo sugiero que para tecnología es mejor tener un muchacho de 12 años, porque si está 24 horas al día en la tecnología, pues domina más eso. O Por sea, supuesto. Y ese, y el otro punto, esa ajá. carencia de sistemas, sobre todo en los pseudonombrados ingenieros de sistemas, pero en toda la ingeniería, yo creo que le ha faltado a la ingeniería latinoamericana un enfoque de sistemas para lo que usted dice, para contribuir a las organizaciones públicas y privadas. Por ejemplo, yo sigo bastante a Roberto Mangabeira Unger. Él es profesor de Harvard, es el único latino profesor en Derecho. Es considerado por Obama su mejor profesor. eh, y él dice que el proyecto Suramérica no existe. O sea, el proyecto Colombia tampoco existe. El proyecto Bucaramanga no existe. O sea, ahí es bueno conversar con historiadores y así aprendiendo los unos de los otros. Ahora, como yo hago consultoría, por ejemplo, yo ayer estaba hablando con Alemania porque vamos a hacer un proyecto en Angola y yo lograba con Angola en WhatsApp conversar, lograba con Alemania conversar, pero cuando tratábamos los tres de conversar no se podía, no lo logramos, pero yo estuve hace 2 años asesorando una empresa de diamantes y aquí estoy en Zapatoca, mañana tenemos Zapatoca, un paraíso sí, terrenal de Colombia, en el mundo. sí, sí, mañana tenemos un foro ambiental. O sea, yo aquí vivo la complejidad porque es que yo lo coloco ahí, el futuro no sucede, el futuro se construye en cada instante con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer todos. Claro, Ahora, lo que pero tengo esa, que tomar conciencia es que yo tengo un mundo, tú tienes otro mundo y hay que hacer un esfuerzo enorme en escuchar a la persona. Por ejemplo, a mí hoy en esta conferencia, tú porque me pediste que me presentara, pero yo prefiero que tú me hables de lo que quieres hablar y yo tengo la capacidad de meterme en ese mundo que tú has construido y te doy mis ideas. Y eh, estoy consciente de que lo que no se acomode a lo que tú tienes metido en la cabeza va a rebotar, de eso estoy consciente. claro, que usted cómo considera que puede ser perjudicial, digamos, o el no tener un enfoque de sistema y tener un enfoque solo tecnológico y solo de software y de redes y no tener primero el enfoque de sistema. ¿Cuál puede ser la inconveniente Es que para no, yo no diría que inconvenientes, yo diría que son eh, como el eje X, el eje Y y el eje Z. O sea, si tú tomas un solo eje, pues es obvio que no funciona. Entonces, para mí, en lo que yo he trabajado, yo veo tres ejes: los procesadores, las dinámicas y los sistemas. Y en los sistemas veo cuatro sistemas, o sea, el sistema uno, tal como lo presenta Daniel Kahneman, o sea,
una solamente y dos maneras de tomar decisiones. La automática, que es el sistema uno, y la reflexiva, que es el sistema 2. El sistema 3 es el fenómeno social, y ahí yo sigo a Tien Wegner en las comunidades de práctica, y el sistema 4 es lo ecológico, o sea, para poder ayudar un poco a la gente que, para que no se complique mucho, o sea, el sistema uno y 2 están en la persona, y luego la parte social, que es lo que hemos estado hablando. Y finalmente lo ecológico, bueno, ahí sí es bueno estudiar la ecología profunda. Ahí sigo a Capra, que escribió La trama de la vida, la Universidad de Cambridge, que en el 2014 publicó un libro de texto, The System View of Life, y eh, el conocimiento está, la tecnología está, pero la gente no está lista, y no está lista por lo que te digo, o sea, si fueron 5.500 años, ahorita vamos en 25, 30 años, o sea, es que estamos apenas entrando en el mundo digital. Y la gente está muy asustada, sí, es natural porque, o sea, tuvieron el siglo XX que nosotros vivimos todos esos cambios, pero esto que está sucediendo a mí me parece estupendo. Pues, yo soy un apasionado del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, la conversación que tuvimos nosotros cuatro allá con Ernesto Silva, genial, porque a mí me encanta tener del otro lado una persona que quiera aprender conmigo y yo aprender de él. O sea, yo no tengo ese problema. O sea, y fuera de eso, como se crea conocimiento en cada instante, o sea, ¿qué te dice la gente de inteligencia colectiva? Te dice, todo pensamiento es un mundo en nacimiento y toda conversación es un sistema social reproduciéndose. Ahora tenemos de 50.000 a 60.000 pensamientos diarios, o sea que por persona son 50.000 a 60.000 mundos naciendo. Eso es muy complejo, sí, es muy complejo, porque la vida es compleja. Sí. Y las conversaciones, entonces, a mí me encanta conversar porque aprendo mucho. Sí, profe, y esta reflexión, porque como dice usted, estamos en los mundos y a mí me preocupa, no, sino, digamos, más bien me entristece un poco, pero quisiera oír su perspectiva, porque en el asunto de que la gente quiere meterse solo a programar, solo vive en el código, solo vive en la máquina, pero todas estas reflexiones no las tiene, ni la vida, no existe la vida, ni nada. No, Yo pero es que solo vivo. tú tienes que aceptar que cada persona hace lo que le da la gana. Sí, Tú no puedes. Ese, por ejemplo, esa preocupación es bien interesante. Yo monté una lámina, yo monté un modelo para ayudar a entender eso. O sea, el Homo sapiens, hay tres procesadores que son muy interesantes. Uno es el dinero, el otro es la narrativa y el otro la configuración. Con esos tres procesadores, el ser humano unifica y al unificar crea estándares, crea una visión unificada de la vida, que es la que la Universidad de Cambridge está difundiendo, y crea individuos, o sea, crea empresas, crea países. Hace 50 años eran como 50 países, ahora son 216 y uno en los congresos de ejecutivos oye que vamos para 2000, que Italia se va a dividir en 19 países. En fin, individuos, pero la vida diversifica y la vida al diversificar crea redes, redes dentro de redes. Y las especies, el 99% de las especies que han existido ya no están. Nosotros teníamos, así como los perritos tienen, está el perrito salchicha, el doberman, todo eso, nosotros también éramos varias especies, ahora quedó el Homo sapiens. Pero ese Homo sapiens entonces sigue con el dinero, la narrativa, la configuración, pero ya se están haciendo experimentos con la renta básica, o sea, darle al muchacho unos 300 millones. Y, por ejemplo, yo lo he escuchado en congresos de ejecutivos que el 90% de la humanidad va a estar en el ocio. Y yo como soy optimista, entonces yo creo que el 90% de la humanidad va a estar en el arte. Y los muchachos ya lo ven, ¿no? La gran mayoría de muchachos están estudiando arte. Ya, por ejemplo, en la UIS, ingeniería química, imagínate, le dice a los estudiantes, mira, no llenaron todos los cupos. O sea, los que no hayan podido entrar pueden estudiar ingeniería química. Pero eso no se veía antes. oh.
Yo me acuerdo que esa era la más química y Sí, petróleo y la suya sí, era sí, la más sí, disputada. sí, sí. Y entonces, eh, y ahorita, por ejemplo, la conversación de varias generaciones, a mí me parece muy importante. O sea, a mí me encantaría que estuvieran muchachos, niños de 7 años. Mi nieto de 7 años tenía un tutorial y iba y investigaba y después le preguntaba a los adultos y después me decía, los adultos hablan de lo que no saben. O sea, son nativos digitales. O sea, ellos sí están viviendo el mundo digital. Profe, ¿cómo sería su universidad ideal? Es que la universidad es un invento, es un procesador del medioevo. O sea, la UNESCO lleva más de 30 años diciendo que la desorientación de las universidades es un fenómeno mundial. O sea, Está más confundida que a los que educa. no, 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 no es eso. Yo creo que es que la gente le da muchísimo miedo. Hay un premio Nobel de física que dice, siempre sé cuando he escuchado una buena idea por la sensación de terror que se apodera de mí. Y la gente siente mucho miedo si trabaja en la universidad, quiere jubilarse, pero es que las universidades no se inventaron para jubilar gente. Personalmente, yo veo un problema, el fenómeno de la educación, la educación, Václav Havel dice, la educación es la capacidad de percibir las conexiones ocultas entre los fenómenos. Yo he entrenado tanta gente, doctores, y cuando les hablo, por ejemplo, de las conexiones ocultas de Frillo Capra, me dicen, ese libro me lo pidió mi tutor, mi mentor del doctorado, y me dijo, si no lees ese libro, no me traiga más ensayos. Y para mí entender ese libro me costó como más de 5 años. Y entonces yo pensaba, pobrecito, ¿no? Para sacar su tesis. Pero esa es la realidad. O sea, ahora dentro de 20, 40 Interrumpo años, muy brevemente ahí para nosotros, que nos quedan 10 ¿no? minutos para que diga las cositas, no le vaya a quedar algo interesante por decir ahí. Nos quedan 10 minutos. Mira, yo les recomendaría que vean los videos de mi nieto. Tiene algunos errores pequeños, por ejemplo, el aforismo 110, entonces cuando está, después dice que es el 101, pero entonces no es sino que es el 110. Pero cuando ordinariamente estamos así conversando, le digo, el error es aceptable siempre y cuando se produzca en la búsqueda de la misión del sistema, no sea parte de un patrón repetitivo de errores, se aprenda del error y se elimine antes de que se produzca el defecto. En Profe, fin, a mí mi preocupación, ahí para los minutos, mi preocupación es por qué la gente carece de enfoque de sistema, que es estructural, lo usted lo está explicando, más que de datos. Todos quieren aprender datos, programar, todo, pero la parte estructural y entender no, no se ha difundido. yo te recomiendo que veas los videos de Otto Charme, porque lo que es dato, información, conocimiento, llega al presente y la sabiduría ya está en el futuro. Él tiene eh, yo te puedo mandar láminas, de los procesadores que yo uso, yo tengo más de 100 láminas, porque es que diseño mucho y tengo muchísimos ensayos y fuera de eso, de, construyo, o sea, proyectos sociales, todo eso, de qué tanto, yo tantos años trabajando y ayudando gente, ayudando empresas, entonces a uno es como a un carpintero hacer una mesa, ¿ves? Mm. O sea, yo tengo ya más de 40 años trabajando con la complejidad. Yo asesoraba a la gerente financiero de Petróleo de Venezuela, asesoré la liquidación de la Corporación Venezolana de Fomento. Nosotros liquidamos 400 empresas en un mes con un equipo de 50 abogados. O Mm. sea, eh, estudiar todo lo que fue la gestión del conocimiento de operaciones, todo eso lo asesoramos y ahorita estoy tratando de colocar un sistema Kanban en una empresa africana. Excelente, profe, ¿no? Y bueno, nos vamos a tomar el café en Zapatoca, que es la ciudad. Mira, y si el grupo, yo le digo a la gente,
y están interesados, hagan un chat y me meten en el chat. Y el Luis que es tan, el profe Luis que es tan dinámico. Ese, lo que pasa es que las personas están, la persona anda en su mundo, cada quien anda en su mundo y como dice Virginia Satir, todas las personas tienen todos los recursos que necesitan para ser felices. Dígame eso, desarrolleme eso en un minuto. ¿Cómo es la vaina de la felicidad? Virginia Satir dice que todas las personas tienen todos los recursos que necesitan para ser felices. O sea, ahora lo que pasa es que la persona, en lugar de usar sus propios recursos, le cuelga a otro. Hazme feliz. A la mujer a la mujer de Obama, a la mujer de Obama, Trata de la pegarse mujer a de Obama, otro. la mujer de Obama había tenido un novio que era el dueño de un restaurante y el periodista le pregunta, o sea que si tú no te hubieras casado con Obama, sería la esposa del dueño de un restaurante y le dice, no, él sería presidente de los Estados Unidos. Y el periodista también le hace esa pregunta. Y Obama te hace feliz, le dice, no es problema de él, ese es mi problema. O sea, es eso. Cada quien tiene todos los recursos para ser feliz. Ahora, si se quiere enredar, que se enrede. ¿Y por qué se Y en enredan? eso es, ¿Por qué se enredan? y la gente deje que se enrede con su propia pita, ¿no? Le falta enfoque al sistema. Le falta enfoque al sistema. Sí, sí. No, pero eso es que las conversaciones, Maturana trabajó muchísimo ese tema. Y yo tengo una serie de amigos que tenemos conversaciones como esta que estoy teniendo contigo. Entonces lo disfruto muchísimo porque es como si uno estuviera de bebé con los otros bebés, pero viviendo todo este mundo tan interesante que estamos, en el que estamos viviendo ahorita, sí. Ah, bueno, profe, ya estamos finalizando. Muchas gracias. Ahí nos Mira, seguiremos. si quieres, mi celular es Sí, 310-251-6346, por si se interesan. sí, señor. No. Y muchas gracias. Y bueno, ahí nos conoceremos físicamente. El mundo, Dios quiera que nos proteja hasta, si Dios quiere, por ahí en enero, voy por allá. Y entonces nos damos Bueno, abrazos. Muchas bueno, gracias. pues, Bueno, bueno. muy bien.